Hola, bienvenido. Veamos este problema. Pero antes te invito a que intentes resolverlo por unos minutos. Bueno, nos dice, dadas las funciones, aquí está, calcule la suma de los elementos del rango de f compuesto con g asterisco. Bueno, primero calculemos g asterisco. Veamos. Es decir, la inversa de g. Cuando nos den una función g de esta forma, en forma conjuntista, ¿no?, de pares ordenados, la inversa simplemente se calcula permutando los pares ordenados. Es decir, si aquí es menos 1,2, en la inversa será 2, menos 1. Aquí 0,1, aquí será 1,0. Simplemente se permutan. Y de esa manera ya tendremos la función inversa de g. Listo. Obtenido esto, ahora debemos de calcular los elementos del rango. Bueno, para empezar primero pongamos acá f y recordemos algunos conceptos, como por ejemplo cómo es el dominio de f compuesto con g asterisco. Son todos los elementos x que pertenecen al dominio de g asterisco o g inversa también, tales que g inversa evaluada en x pertenece al dominio de f. Ese es un primer punto. Otro punto a recordar es que f compuesto con g es el conjunto de pares ordenados xy, donde x pertenece al dominio de f compuesto con g inversa, y y es igual a f evaluado en g inversa evaluado en x, de esa manera. Y finalmente el rango de f compuesto con g inversa, que vienen a ser todos los elementos y tal que y es igual a f evaluado en g inversa de x, donde x pertenece, es un elemento, es algún elemento del dominio de la composición. Bueno, visto esto, veamos, para calcular elementos del dominio, nosotros debemos de observar de f compuesto con g inversa. Entonces, aquí, este primer par ordenado, observo este elemento 2, evaluado en g inversa sería menos 1. Ahí está. Y observo que aquí también ese menos 1 pertenece al dominio de f. Por lo tanto, el 2 iría en el dominio de f compuesto con g inversa. Análogamente, acá observo g inversa evaluada en 1, 0. Entonces solamente tenemos que ver que si aquí la segunda componente es hay otro par ordenado con la misma primera componente, entonces este 1 va en el dominio. De esa manera ya práctica podemos calcular el dominio de esta composición de f compuesto con g inversa, ¿no? Observamos aquí también, ¿no?, el 4, y entonces este 4 iría acá. Bueno, en este caso surgió así y el dominio sería este. Ahora calculemos el rango. El rango, ya sabemos, se calcula a través de esto. Bueno, aquí a primera vista ya sabemos que el rango estaría conformado por las segundas componentes de esta función f. Pero solamente por ser la primera vez y para un poco comprender de manera teórica, haremos esto, ¿no? F evaluado en g inversa evaluado en 2, tendríamos esto, ¿no? Porque g inversa es igual a menos. G inversa evaluado en 2 es igual a menos 1. Luego, de aquí tendríamos 3, ¿no? Y de manera análoga, ya para todos tendríamos estos valores, ¿no? Con lo cual ya podemos construir el rango de f compuesto con g inversa. Listo, hasta aquí hemos llegado. Ahora aquí mucho cuidado, mucho cuidado. Yo ya, quizás la mayoría habrá marcado la número 7. Habrá pensado que es la número 7. Pero aquí está el gran detalle. Lo que pasa es que el rango, ¿qué tipo de objeto matemático es? Es un conjunto. Es un conjunto, ¿cierto? Y en un conjunto, cuando dos elementos están repetidos, ese elemento repetido se reduce a 1. Eso es muy importante. Y se demuestra por teoría de conjuntos. Entonces, en un conjunto, cuando dos elementos están repetidos, esos elementos repetidos se reemplazan simplemente por 1. Entonces, por teoría de conjuntos, este conjunto es igual a este. Y no olvidemos, el rango. ¿Qué tipo de objeto matemático es? Es un conjunto. Por lo tanto, el rango de f compuesto con g inversa será 3, 2 y 0. Nada más. Por lo tanto, al calcular la suma de los elementos del rango de f compuesto con g inversa, será
3 más 2 más 0 será igual a 5. Bueno, por lo tanto la respuesta sería la C. Bueno, espero se haya comprendido. No olvides dejar tus comentarios al final y nos vemos. Comparte el canal con tus compañeros. Hasta pronto.